Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar, un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. En la sociedad se normaliza el silencio, guardando en los labios cerrados y cabezas inclinadas siglos de opresión y sumisión de las mujeres en la vida cotidiana. La división sexual del trabajo ubica a las mujeres en el ámbito privado, encargadas de las tareas reproductivas y provocando su exclusión del espacio público. Las leyes, la vigilancia social y el castigo han fortalecido estos roles y se han encargado de mantener el orden patriarcal establecido. Por esta razón, ha sido fundamental el escándalo y la lucha de las mujeres para transformar su realidad a través de la historia. La ruptura de estereotipos hace ruido frente a la violencia y la discriminación, donde la sociedad ataca con la privación de libertad y la exclusión hacia todas esas mujeres escandalosas que no cumplen con su silencio. Bienvenidos y bienvenidas a Llegó Barco, el podcast del Museo Penitenciario. Hola, soy Karina Cuña, trabajo en el Museo Penitenciario y hoy vamos a conversar sobre las vivencias de las mujeres en la privación de libertad y la opresión social hacia su expresión y rebeldía. ¿Sabían ustedes que en la penitenciaría central había mujeres recluidas en sus inicios? Muchos creíamos que solamente era una cárcel para hombres, pero no. La población femenina era parte de estos espacios. Les hablaré un poquito sobre este tema. En sus inicios, el centro penal albergaría hombres, mujeres y menores de edad, pero desde sus primeros años fueron muchos los que se opusieron a esto. Uno de ellos fue el secretario de Estado en el despacho de Guerra y Marina, Nicolás Oriamuno, quien desde 1912 tachaba de inconveniente recluir a mujeres y hombres en el mismo centro. El restablecimiento de la Casa de Reclusión de Mujeres, La Algodonera, en San Sebastián, hizo que se trasladara a la sección femenina, que estaba en la penitenciaría en el año 1912. Según Raquel Villafuerte, en su artículo Mujeres y privación de libertad, este centro de reclusión femenina ocupó el espacio de la Compañía Algodonera, terrenos que fueron adquiridos por el gobierno en 1887. Este centro jamás fue equipado para ser un penal o para albergar personas, y en el periodo de uso su principal fin fue el de emplear la mano de obra femenina, trabajo que no era remunerado correctamente. Ahora que sabemos que las mujeres eran parte de estos muros, es importante también profundizar sobre la criminalidad femenina a inicios del siglo XX. ¿Por qué esas mujeres estaban acá? Porque había mujeres recluidas en diferentes espacios. ¿Cómo se castigaba a las mujeres que cometían algún tipo de delito en la época? Escucharemos casos de mujeres que fueron sentenciadas a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Yo soy Juana. Me declararon vaga con 2 testimonios en mi contra. Tenía 14 años y ningún hogar me acogió. Por eso me enviaron a la casa de reclusión a realizar los oficios propios de mi sexo hasta que cumplí 18 años. Tiempo después me acusaron de nuevo, donde me señalaron de vaga, escandalosa y prostituta. Tuve que pedir prestado para pagar mi fianza. Me encarcelaron una vez más por 6 meses por el delito de ser escandalosa y por la mala convivencia con mis vecinos. Las mujeres privadas de libertad en la época cuestionaron y desafiaron las nociones tradicionales sobre el lugar de la mujer en la sociedad, razón por la cual representaron una amenaza en el orden social y en la moralidad de la época,
En la medida en que la mayor parte de los delitos femeninos tuvieron por origen la transgresión de normas morales y el incumplimiento de la ley de vagancia, la represión sobre la mujer promovida por el Estado estaba relacionada con la importancia atribuida al matrimonio religioso y a la idea de familia. Según los casos analizados por las investigadoras Adriana Sánchez y Flori Chacón, algunas mujeres encuentran el modo de evadir la casa de reclusión, pero otras encuentran en el encierro la posibilidad de evidenciar públicamente su oposición al marido y exigirle al Estado la separación. La fuga y la movilidad interprovincial fueron importantes mecanismos de resistencia contra las barreras físicas, sexuales y morales de la época. Mi nombre es María. Se me acusa de ser escandalosa con mis malas costumbres y de andar por las calles sin ninguna ocupación decente, visitando cantinas y otros lugares públicos. Me enviaron a la casa de reclusión por 3 meses a realizar tareas de mujeres honorables, aunque no estuviera de acuerdo. Es importante mencionar que en el reglamento de la casa de reclusión se ordena que todas las mujeres debían ser sumisas y obedientes con la guardia, así como recatadas y comedidas en el trato a los demás. Sin embargo, para muchas mujeres representó su escape de relaciones de violencia en sus hogares. Yo soy Feliciana. Mi esposo es jornalero. En el tiempo que vivimos juntos, me trató muy mal. Por eso lo dejé. Hace unos meses me acusó de abandono del hogar y fui condenada a 5 meses de arresto. Cuando finalicé mi pena, mi marido acudió a la gobernación de Heredia para que me obligaran a volver a la casa. Yo protesté y preferí asumir 3 meses de arresto en la casa de reclusión a volver con él. La historia nos evidencia de que el castigo de las mujeres siempre estuvo relacionado con el cumplimiento de su rol. Ese rol establecido por la sociedad que la colocaba en el ámbito privado, donde debía permanecer en silencio, donde debía estar dentro de su casa, donde debía estar encerrada, siempre sumisa, siempre sin cuestionar. Pero bueno, ¿cómo se dan estas vivencias en la actualidad? Cómo las mujeres, a partir de sus luchas, también han representado rupturas ante estas formas de ser mujer y han sacado la voz, hablan de lo que piensan, de lo que sienten y luchan por sus derechos. Para conocer más sobre las vivencias de las mujeres que han estado privadas de libertad y que han visto y encontrado en el arte una estrategia para denunciar, una estrategia para expresarse y una estrategia para transformarse. Tenemos el gusto de compartir con 2 mujeres maravillosas, mujeres artistas. Tenemos una representante del proyecto Las de Afuera y también contamos con Catherine Sánchez, representante del proyecto Palabras Libres, mujer poeta, mujer actriz, ambas mujeres fuertes. Gracias por estar acá. Primero me gustaría que me comentaran sobre su vinculación al proyecto. ¿Cómo supieron de su existencia? ¿Cómo se acercaron? ¿Cómo se dio ese proceso? Bueno, sabemos que hay 2 calidades jurídicas en un centro penal, ¿verdad? Indiciadas y sentenciadas, y en aquel entonces, en el 2015-2016, indiciadas no tenía participación de los programas que hacía sentenciadas, porque como es una población transitoria indiciadas, pero cuando ya me llegó el momento de llegar a la trayectoria de sentenciadas, entonces pues sí se me encuerna con una compañera y empecé a participar en folclore, bueno, teatro fue muy después, pero me comentó de ese proyecto, porque ella veía que yo pasaba escribiendo, pues allá en lo que uno, en su trinchera que se llama camarote, ¿verdad? En su famoso espacio, y entonces me decía, yo sé que usted puede participar, y yo le decía, no, hombre, yo no sé escribir, yo lo que sé es escribir lo que siento, y
y cartas, pero no, entonces yo me acuerdo que me dice, participe, vamos, y así vamos juntas. Entonces uno siempre encuentra una buena compañía o una buena amistad, una mella con quien compartir situaciones positivas y negativas dentro de un centro penal, y ella fue la que me recomendó. Entonces llevó la carta donde se gestionaba, que en ese momento era el Departamento de Orientación del Bill McCurdy, y entonces me acuerdo que fui a participar la primera, y la primera o segunda sesión era la finalización del año del Palabra Libre de ese, porque hacíamos un acto de cierre todos los años, ¿verdad? Y entonces así las conocí, y yo con ese miedo, pero con el amor de doña Luciana, ella en ese momento solo lo llevaba doña Luciana, pues así fue que me fui vinculando, y así fue que conocí el proyecto dentro de la institución de Bill McCurdy. Yo empecé a ir, me empezó a gustar. La experiencia en sí fue muy linda porque yo en mí aprendí muchas cosas, ¿verdad? Que no sabía que podía hacer, como expresarme por medio del teatro. Y también fue muy bonito porque nos sacó de la cárcel, así, para irnos a presentar, porque logré ver a toda mi familia después de casi año y medio, los veía todos juntos y me dejó muchas enseñanzas, ¿verdad? De todo. Y ahora me gustaría saber qué representa para ustedes el arte, la escritura, el teatro, la danza en sus vidas. La escritura era mi forma de desahogo y mi forma de expresar muchas cosas o plasmar y guardar cosas que a veces yo decía se me van a olvidar. Y después, ahorita le cuento más adelante cuál fue mi primera escritura dentro de un centro penal. Usted se va a reír mucho, tiene su gracia. Y después, con poesía, fue como la parte de transformarme, la parte de exteriorizar, disfrazar las cosas que sentía. Entonces, no tan directas, sino que de forma muy sutil, tanto contra el sistema, tanto de mi vida privada, de cosas que pasaban, de sentimientos. Entonces, para mí el arte a través de la poesía es un método de sanación. ¿Qué las motiva a seguir escribiendo o subiendo a los escenarios a contar su historia? Yo me inscribí, lo hice como para pasar el tiempo ahí y salir, pero no, en realidad esto puede ser una oportunidad muy grande para mí, porque gracias a eso, después de esto, llegó mi libertad. Es como un álbum, es como una memoria, es de hecho que son mis memorias de mis sentimientos y mis pensamientos. Entonces, eso siempre yo creo que va a estar ahí. No obviamente con la misma dedicación que existe en un centro penal, porque el centro penal no tenés familia, no tenés un montón de espacios que en el afuera sí, y que obviamente abarcan tiempo, pero siempre existe ese espacio para la escritura, pero no como en un centro penal, que es mayor el tiempo que uno emplea en esto, porque ahí es donde más desahoga uno emociones. Ahora, uno piensa que al salir va a desahogar emociones positivas en un poema muchas veces, y no, vienen también la parte otra vez a enfrentar la realidad de volver a estar en sociedad, por decirlo así, porque para mí esto de que sociedad y no sociedad, cuando estás en un centro penal siempre somos sociedad, de una u otra forma, nada más que entre cuatro paredes porque formamos un número, pero al salir de una manera más explícita, uno se puede saber, porque ya no tengo que la psicóloga lo puede leer y decir, mira, lo que escribió puede ser en base a lo que ella cometió, o la persona conocida del cuarto dice, mira, pudo haber escrito de mí, no, ya aquí yo puedo escribir libremente y no voy a tener nada más que prejuicios tal vez de a quien me conozca, y sinceramente no me interesan los prejuicios de las personas porque solo yo sé por qué lo escribo. Así como ustedes cuentan que existieron personas inspiradoras y que las acompañaron y que las impulsaron a crecer en este proceso de aprendizaje, también existieron personas que obstaculizaron esto. ¿Cómo se enfrentaron a estereotipos o etiquetas al exponer su trabajo? Es duro, es duro porque, digamos, cuando tuve muchas veces, gracias a Dios, la oportunidad, no desde poesía, pero sí desde los otros grupos culturales, participar en otros centros penales, eh, ¿cómo le digo? Es duro porque si es baile, no ven el arte del baile folclórico, el arte popular como tal, como un arte, sino que ven a la mujer como un símbolo.
símbolo emocional, sexual, de una posible conyugal, bueno, son un montón de cosas, pero no ven el esfuerzo que hay detrás de eso. En el lado del teatro, pues, solo el que comparte lo mismo, pues sí, dice, ay, sí, no, o sea, estamos en la misma, pero sí existe mucho machismo en pensar, a mí me pasa con ver con una compañera que la pareja le decía, pero ¿para qué escribe? No pierda el tiempo, no sea tonta, no sea bruta, mejor estudie. Y ella también estudiaba. Entonces yo decía, pucha, ¿por qué no la apoya? Que ella más bien, o sea, es la parte de cómo ella fluye dentro de este lugar, con todas las cargas que ella tenía, de pasar por un centro penal, perder a sus hijos y un montón de cosas más, ¿verdad? Y que la pareja, que digo yo, pucha, en lugar de apoyarla, no, más bien la señalaba y como que la apuñalaba más sus sentimientos por dedicarse a algo tan, que yo diría que para la gente es simple, pero para uno es muy importante como es escribir poesía. O hasta denuncia, porque muchas veces con Luciana no escribimos solamente poemas, muchas veces denunciamos lo que en su momento pasaba, como una vez que nos pasó nos invitaron a la Asamblea Legislativa y todas emocionadas porque iban a ir todos los grupos culturales, iba a haber un espacio, era una feria chivísima, y pues no, resulta que dijeron que jamás como iban a estar personas privadas de libertad, que iban contra todos los estatutos de un gobierno, ¿verdad? Que habían cometido muchas cosas, y íbamos a estar en sala de expresidentes, que ese honor no podíamos tenerlo, que si querían nos recibían afuera en el bulevar, que si queríamos. Y así fue la contestación. Entonces se imaginará que hubimos muchas personas molestas porque ellos son personas con también humanas y que cometen delitos y delitos de hasta de tomar, manejando, hasta de tener ciertas situaciones indebidas, para no mencionarlas en este espacio, en el cargo, en la función pública también. Entonces yo decía, ¿quiénes son ellos para señalar hermanos a nosotros? Y entonces en ese momento yo creo que fue como un mes que escribimos pura denuncia y que Luciana hasta lo quiso publicar y no pudo. ¿Por qué son importantes esos espacios y proyectos donde las mujeres expresan sus pensamientos y emociones? Cada mujer que llegamos, ¿verdad?, a estar privada de libertad, todas llegamos por algo diferente, por un derecho diferente, pero en el fondo, todas mayormente estamos manipuladas porque así es por algún hombre o alguna persona que se siente superior a uno. Entonces, yo siento que si esos espacios se dieran antes o a las niñas desde que están en la escuela como algo de empoderamiento, sería más, o sea, las calles estarían más vacías. ¿Cómo podemos lograr que las mujeres que están en este momento encerradas, privadas de libertad, cumpliendo una condena, o mujeres también que están encerradas en sus casas, en relaciones violentas, mujeres que están oprimidas de alguna forma, cómo podemos lograr que todas esas mujeres logren romper el silencio? Yo creo que las mujeres rompemos en el silencio en el momento que pensemos y analicemos y nos integremos en nuestro chip, en nuestro ADN, que nada nos debe de callar, que nada debemos de tener miedo, que obviamente sin ofensas, sin llegar a situaciones extremas, ¿verdad? Porque hay mujeres que también he de reconocer que elevan su voz, pero no de la forma más atinente, ¿verdad? Sino de la forma más grotesca y de la forma más soez. Y aunque es una forma de elevar la voz, pero no necesariamente hay que elevar la voz en gritos y en cosas peyorativas que no. Pero yo pienso que quitarnos esa coraza de miedo y decir somos iguales, porque aunque tengamos roles distintos muchas veces en sociedad, en hogar y en estudio y en un centro penal y todo, las mujeres y los hombres somos iguales. Vamos en la lucha, queremos las mejoras para nuestras vidas. Entonces, ¿por qué hemos de callarnos? Porque nos han invisibilizado, porque somos las amas de casa, porque hasta en un centro penal lo vemos. ¿Cuál es el curso que le dan a una mujer? Vaya, aprenda a pintar uñas, vaya maquillaje, vaya hidroponía, vaya a costura, pero ¿por qué no una mecánica de precisión? Que la mujer es tan exquisita en la mecánica de precisión. Entonces, ahí uno empieza a ver que hay diferencias. Pero las mujeres debemos elevar nuestra voz, pero con sabiduría y quitándonos esa venda de
Además, cuando vos ves hasta la imagen de la justicia, que tiene tapada, vendados sus ojos y que una balanza pesa más que la otra, yo diría, ok, esa es la que pesa más la del hombre y la de la mujer no. ¿Y por qué la justicia que está representada en un cuerpo femenino, por qué tiene que tener sus ojos tapados? Entonces, ¿por qué como mujeres tenemos que tener los ojos tapados? No. Y lo podemos seguir cada día más adelante desde todas las áreas, desde el lado del trabajo, del lado del estudio, del lado social, en la comunidad, donde uno se desenvuelva. Realmente yo creo que esa es la forma de que las mujeres tenemos que primero interiorizarnos para poder exteriorizar y materializar eso que nosotros queremos que nos escuchen. O también hay muchos casos de mujeres que están privadas de libertad por haberse defendido de algún agresor, por haberse defendido de alguien que, por las que están oprimidas, por las que estuvieron presas en una casa y por llegarles a hacer daño, las encierran, ¿verdad? En una cárcel. En realidad, ahí no todo es malo. Hay cosas como todo, ¿verdad? Pero uno llega a formar su propia familia y sentía como el apoyo de una mamá, ¿verdad? Que tal vez cuando estaba afuera no lo tuve. Entonces, siento que esos espacios son muy importantes para eso, para empoderarnos como mujeres, saber que no estamos solas y apoyarnos entre nosotros. ¿Cómo se ha transformado su vida a partir de esta experiencia? Las dos me han hablado de que hay un antes y un después de esta experiencia, de estar en privación de libertad, y no solamente eso, de también acercarse a estos espacios, a estos proyectos. Hay un antes y un después de escribir, hay un antes y un después de subirse a un escenario. ¿Cómo se ha transformado su vida a partir de estas experiencias? 4 años pude ver mujeres que paralizaron su consumo a través de obras de teatro por denuncia social, como fueron los monólogos de la vagina, como fueron obras creadas colectivamente para decir no más a la violencia hacia la mujer. Pucha, ellas entraron y dijeron, no, no voy a permitir más esto no va a pasar, esto le pasó a mi prima, esto me pasó a mí, esto le pasó a mi hermana. Entonces llegan a hacer conciencia, se llegan a empoderar por medio del arte. ¿Por qué? Porque entre 600, 700, 500, 400 mujeres que hayan en un centro penal, en un grupo cultural, llámese teatro, poesía, que pues, oscilan entre 10, 20 mujeres, se elevan, se destacan, se escuchan. Me explico. Entonces llegan personas que de la afuera, que le llama a uno, ¿verdad? Visitantes, abogados, puede ser hasta la ministra de Justicia, el viceministerio de Paz o lo que sea, y que si tienen alguna inquietud que expresar para que lo eleven y lo lleven, lo van a hacer por medio de arte. Y aparte que crean una seguridad. ¿Por qué? Porque pueden decir todo aquello, pueden explorar y explotar todo aquello que hay guardado cuando uno llega a un lugar de esos, malo que ya trae en su pasado, esa bolsita que yo le llamo la bolsita basura del pasado, que uno carga en los hombros, por medio del arte, que ahí no solamente vivo yo, o sea, viven un montón, y un montón de memorias, porque me encanta esa frase, o esa palabra, memorias. Cada una de ellas no es una historia, para mí es una memoria. Cada una de ellas tiene un chip y cada una de ellas, bueno, guarda miles de emociones y de vivencias. Entonces, a mí me transformó, gracias a Dios, para bien. Gracias también a las oportunidades que recibí allá adentro por el desenvolvimiento, pero que no son oportunidades que todo el mundo puede acceder, ¿verdad? Tampoco. Entonces, Catherine Sánchez no es la misma, gracias, es mucho mejor persona, mucho más humana. Aprendí a ser más eficiente, aunque usted no lo crea, gracias al trabajo que tuve allá. Desempeñé un montón de roles de trabajo y aprendí un montón de cosas nuevas. Entonces, no voy a dejar solamente la mala experiencia del encierro, de ver a mi familia una vez por semana, que esto en tema de pandemia pasé 9 meses sin verles, solamente una oportunidad de una videollamada. Entonces, puedo decir que esa parte de Catherine, tal vez si tenía cosas que no eran debidas, quedaron en el pasado, pero que ahora, en el presente, gracias a ese lugar tan feo, tan malo, tan ruin, tan todo lo que se puede decir negativo, también existe ese rayito de luz, pero es uno el que busca ese rayito de luz. Y a través de palabras libres, cuando llega una persona como Luisiana, o cuando llegaba ella
con sus invitados, con sus estudiantes, uno dice, hay amor, existe el amor, y el amor todo lo mueve. Entonces, si el amor todo lo mueve y lo movía y lo mueve una persona como Luciana, por medio de palabras libres, que lo agarraba a uno y con ese cariño cuando revisábamos los poemas y los empoderaba a uno, nunca dijo quítele una palabra, póngale otra, no. O sea, lo que ustedes escriben está bien para mí y va a estar bien para todo el mundo. Entonces uno se la creía y realmente uno dice, sí, como otras personas que llegaban y venían desde la parte más educativa de cómo generar poemas. No, nosotras no estábamos queriendo cómo generar poemas. Claro, si podíamos pulir, perfecto. Pero entonces, con Luciana en ese espacio, yo decía los martes a la 1:30 de la tarde, o sea, quédese lo que se quede en el trabajo. Yo decía, chica, chao, me voy a ir a poesía. Y pobrecita Luciana, que me tuvo paciencia mucho tiempo, que yo entraba y salía. Y ese amor con todas, porque no es con una, es con todas. Y esa paciencia, entonces yo digo, sí se puede, que una persona que no ha pasado a un centro penal viene a dar tanto amor y tanto espacio y tanta cosa maravillosa, entonces, ¿por qué yo no puedo devolver eso? Y de verdad, uno lo devuelve. Hay veces que uno escucha personas que escriben o que ponen algo en el Face y uno dice, pucha, tienen pasta para esto. Entonces uno en un privado les dice, porque eso no se dedica a escribir o escribe o hace una página de escritura, tenés todo el potencial. Entonces ahí empieza a jugar el juego de la sororidad en el lado de entre mujeres, porque casi no he visto hombres escribir, ¿verdad? Pero en el lado de mujeres entonces viene esa parte, porque nadie es más que, en palabras libres todas éramos libres, ninguna palabra de nosotras era más libre que la de la otra, todas éramos libres porque llegábamos a ese espacio, donde nos olvidábamos de la policía, nos olvidábamos de los problemas, si traíamos los problemas al taller en el sentido de que por medio de un poema sacábamos lo que nos pasaba, entonces ahí estaba esa persona y ese espacio para escucharnos y darnos amor, cariño, arte, literatura, tantas cosas, Karina. ¿Qué significa ser mujer en el encierro? ¿Qué significa ser una mujer privada de libertad? Ser mujer, ser madre y ser privada de libertad es una carga tremenda. No es por nada, pero el que logra salir bien de ahí, como acuerdo, es porque cuando usted no sabe a lo que va, con quién va a relacionarse, quién va a dormir la par suya, porque para un hombre, o sea, está preso ya y sale y como si nada, pero la mujer está presa y sale y es más marcada, cuesta más hacerla, o sea, volver de cero, cuesta más. El ser mujer, que el ser privada de libertad, gracias a Dios ya la hoja mía no está manchada y la sociedad a usted lo ve, lo marca con ese pasado para siempre. No es el género lo que encerras dentro de cuatro paredes bajo una sentencia, eso no es lo que encierra. Encierran a la mayoría a ese ser integral de hogar. Cuando encerras a una mujer, encerras a una madre, encerras a una hija, encerras a una esposa, encerras a una persona que no tuvo posibilidades y que la arrojaron a cometer un delito para sobrevivir o porque fue lo único que conoció o porque hay una cadena generacional. Porque cuando yo vi una vez a madre, hija, nieta y una sobrina, yo dije, esto no es una narcofamilia, eso es una narcoimposibilidad, inequidad social que existe. Entonces, cuando estás encerrado como mujer en un centro penal, puedes decir, no me están encerrando a mí, no me están dando una sentencia solamente a mí, se la están dando a mi familia. ¿Por qué? Porque detrás de mí hay un montón de personas que se sostenían emocional, económicamente y un montón de dinámicas que la mujer pueda ejercer. Como también existen mujeres que no tenían esos roles y tal vez ese espacio más bien fue el famoso espacio que yo les digo que es como si llegaran a un centro de rehabilitación, porque no todas tenían las mismas posibilidades de otras. Existen muchas historias y cada una es muy diferente. Y también es el espacio de muchas que llegan a desintoxicarse de todo lo que vivieron en la calle, para tratar y llegar a ser mujeres diferentes también. Entonces, una mujer privada de libertad encierra sentimientos. Cuando usted encierra a una mujer y ese portón se cierra todas las noches,
Usted no sabe lo que puede suceder en la burbuja de esa persona. Y esa burbuja de esa persona es ese cerebro pensando qué va a pasar cuando salga, cómo me van a señalar, me querrán mis hijos, estará mi esposo, mi mamá estará viva a pesar de que está enferma, sigo cargando con una sentencia porque salgo con un beneficio, después del beneficio no sé cuántos años más tengo una hoja de delincuencia que me abraza. Quiero hacer las cosas bien porque uno las escucha, quiero hacer las cosas bien, pero ¿con qué oportunidades, con qué herramientas? Entonces, todas esas preocupaciones son las que usted encierra a una mujer a partir de la prisionalización. ¿Qué les dirías a las mujeres que están en la cárcel? A partir de toda esta experiencia, de todos estos aprendizajes, ¿qué les dirías a todas esas mujeres que están ahorita todavía en los centros penales? No hay plazo que no vaya a llegar. Toda factura llega en un momento que tiene su tiempo para terminar y la factura de nosotros en algún momento va a llegar ahí adentro, nada es eterno. Siempre fuertes y valientes porque nada nos deja echar un paso para atrás ni debilitarnos. Y tenemos derecho a caernos, pero es obligatorio levantarnos. Y en el caso de las mujeres, ese punto que usted tocó es súper importante. No hay cárcel solamente de 4 paredes, porque si le puedo decir, Karina, no había mujer más libre en un centro penal que yo. A mí no se me veía la privación de libertad porque yo soy libre, libre por dentro, ¿sí me explico? Tenía libertad emocional, espiritual, de un montón de cosas. Entonces, que se fueron pulidas, obviamente, para bien cada día que pasé ahí. Pero a estas mujeres que sufren círculos de violencia, que están encerradas en su mundo porque otra persona las oprime, sea pareja, sea vecino, sea una amiga, un amigo, tenemos que elevar nuestra voz. ¿Y cómo? Diciendo no más. Cuando uno aprende a decir no en la vida, corta un montón de cosas, pero solamente que aprendamos a decir no. Cuando nos digan no se vista así, ¿por qué? Soy mujer y tengo derecho a vestirme como tal siempre y cuando no daña a nadie. No hable así, siempre y cuando no daña a nadie, porque yo tengo que limitar cómo hablo. Porque si yo quiero poner un pensamiento bonito en una red social, me tengo que limitar porque mi esposo, mi amiga, mi pareja o lo que pase en el alrededor me vaya a juzgar. No, tiene que tener mucha seguridad. Entonces, primero que todo, aprender a decir no, no voy a permitir más esto en mi vida. Cualquier situación que sea que esté pasando, que la encierre en esas 4 paredes, pero emocionales, de su propia casa, familiares, lo que sea, es aprender a decir no. Y aparte de decir no, para elevar nuestra voz, pedir ayuda. Aunque es difícil decir, ocupo y necesito ayuda, y muchas veces el Estado no provee esas herramientas para elevar la voz cuando pedimos ayuda, existen personas en el camino. Y yo sé que puedo tocar la puerta de fulana, merengano, sutano, o puedo buscar, pero es buscar, no quedarnos en el banquillo de la dolencia. Si yo hubiera pedido ayuda, si yo no me hubiera quedado callada, he pasado 10 años en maltrato, no tenemos por qué permitir nada que nos haga sufrir ni nos dé dolor, debemos dejarlo en nuestras vidas porque no está bien. En el momento que nosotras sintamos, identifiquemos que lo que nos está pasando no nos hace sentir cómodos, es ahí donde debemos poner el alto. Que no sean por vencidas, que es difícil, que no hay salida, o sea, que no ve como una solución para las cosas, pero que no desistan, o sea, no se den por vencidas, luchen primeramente por ustedes, pero uno tiene que ser fuerte uno para poder hacer a sus hijos fuertes, buscar salidas, opciones, porque el mundo es demasiado grande, la vida es demasiado corta, entonces uno tiene que vivir el día a día y tratar de buscar la felicidad en lo poquito que se ve todos los días, porque cuesta, y a veces, como te digo, uno siente que no puede, que no ve la luz, que no puede salir, pero aunque sea muy, muy pequeño, la luz que haya, siento que ahí es donde uno tiene que ver, ¿verdad? Tiene que buscar la luz, aunque esté lo más oscuro que esté, ahí siempre va a haber una pequeña luz y una oportunidad para todas. Muchas gracias a las dos por participar, por darnos la oportunidad de conocer sus historias, por compartir todos sus aprendizajes tan valiosos, compartir sus palabras.
Gracias de verdad por esa confianza y esa apertura. Para cerrar, vamos a escuchar de la voz de Catherine Sánchez uno de sus poemas. Un poema cargado de denuncia, cargado de fuerza. Al país de mi ser pido eutanasia. Para la tristeza y la impotencia que embarga mis neuronas, 2 tragos de licor inhibidor. Uno por mi fortaleza y otro por mi cobardía. Denle el 10% al que se encargó que esta mesa no quiera nada más. El 13% no se lo dé al recaudador de impuestos. Por favor, déselo a quien no me ayudó a que me cobraran menos en la factura de mis antepasados. Les recomiendo de este restaurante como especialidad de la casa, dolor e incertidumbre. No siempre están frescos y al dente. Como bebida, hiel y maldad. Son buenos para refrescar, pero con consecuencias graves para la salud. Y de postre, pruebe la bendición de estar vivo, leyendo o escuchando, porque todo lo anterior puede causar indigestión al karma. No se le olvide pagar la cuenta. Ojalá con cosas buenas, porque es fácil ser prófugo de la justicia y vivir en prisión. Pero huir de estos sentimientos no es fácil. Nota: si se identifica con haber pasado, conocido o le han hablado de este lugar, deje su comentario, que el deceso de la vida ha de llegar en su momento y puede ser que te quedes sin haber dicho nada. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Gracias, Catherine, por compartir tu arte, palabras cargadas de experiencia. El arte como estrategia de expresión de las mujeres. Cómo el arte ha permitido que tantas mujeres alcen su voz, defiendan sus derechos, denuncien y construyan memorias. Y esa resistencia es cotidiana, es una resistencia de todos los días. Cómo levantarse y tomar decisiones es una lucha y ha sido censurada y vigilada por quienes se creen los entendidos, por quienes se creen los dueños, por quienes creen que tienen el poder sobre el comportamiento de las mujeres, sobre su vida, sobre su cuerpo. La transformación, cómo las mujeres hemos sido capaces de transformar el mundo en que vivimos. Hemos sido capaces de transformar nuestro contexto, la forma en que las personas nos perciben, y cómo desde la educación y desde la crianza incidimos en todas esas niñas, en todos esos niños que ahora pueden tomar la decisión de ser lo que quieran ser, de decir lo que necesiten decir.